Buenas noches con todas y todos los presentes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le da la más cordial bienvenida a la 24ª lección del Programa de Especialización de Desarrollo e Inclusión Social. Antes de comenzar con la actividad, toma en cuenta las siguientes indicaciones. El Programa de Especialización de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con 33 lecciones, que se realizan los días lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. El enlace Zoom que recibieron al registrarse es de uso personal e intransferible. La asistencia se registra en forma automática al momento de ingresar a la sala Zoom. Pueden formular sus preguntas a través del chat o del panel de preguntas y respuestas vía Zoom durante la presentación del ponente. Al término de la disertación, se procederá a responder las preguntas formuladas. Les hago recordar a todos los participantes que el día de mañana, sábado 18, es el último día para presentar sus trabajos, así como el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, se habilitará la evaluación, las preguntas que van a estar disponibles en la plataforma de la comunidad MIDIS y va a estar disponible hasta el cierre del día. A continuación, damos inicio a la 24ª lección del Programa de Especialización de Desarrollo e Inclusión Social a cargo de la licenciada Evelina Córdoba Meléndez. Evelina es licenciada en la Escuela Académica Profesional de Nutrición en la de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, perteneciente al tercio superior con colegiatura vigente. Estudios de maestría en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con conocimiento de seguridad alimentaria, nutricional y planificación estratégica. Su experiencia en instituciones públicas y privadas en la elaboración, seguimiento y monitoreo de proyectos y programas con enfoques de salud, nutrición, seguridad alimentaria y educación alimentaria nutricional. Diseño de materiales educativos y promocionales sobre la alimentación y nutrición, capacidad organizativa y experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios en temas de salud y nutrición. En el Programa Nacional Caliwarma, Produce, INAVIF, ONG y municipios. Sin más preámbulos, le doy el pase y la bienvenida a Evelina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Edgar, o buenas noches a todos los colegas que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra presentación. Hoy día, como toca el tema, vamos a presentar el tema del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Vamos a dar inicio. Perdón, no sé si puede verse mi pantalla. Creo que no. Y vamos a presentar pues el módulo número 8 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, la lección número 21, el rol de los gobiernos regionales y locales, las experiencias de articulación, intergubernamentales e intersectoriales. Como nos presentó nuestro colega Ronald Guevara el día miércoles, Jaliwarma es un programa nacional que atiende a más de 4 millones de usuarios en más de 65.000 escuelas. Pero, sin embargo, la atención del servicio alimentario requiere la participación de diferentes actores que, en el marco del modelo de cogestión, trabajan de manera articulada de tal manera que el servicio alimentario se dé en las mejores condiciones. Y esto requiere pues la participación activa de todos los actores dentro del territorio, de tal manera que el servicio alimentario que se brinde en la escuela llegue en condiciones óptimas hacia nuestros usuarios. Entonces, antes de iniciar, vamos a presentar brevemente una de nuestras pequeñas experiencias que tenemos en Jaliwarma en un video y después vamos a ir conversando. Jaliwarma y la Municipalidad Provincial de El Collao coordinaron la entrega de hortalizas de producción local para el consumo de los escolares en 12 colegios. En el distrito de Torata, en la región Moquegua, la lima dulce y la palta Hass son parte de los desayunos escolares en la escuelita inicial Santa Teresita. Alimentos frescos enriquecen desayuno para escolares en Tacna. La naranja, el brócoli y las papas complementarán los productos nutritivos de Jaliwarma.
La Municipalidad Distrital de Pacanga, Región La Libertad, en articulación con Jaliwarma, distribuyó más de 2.000 kilos de mandarinas y plátano orgánico a escolares de 26 escuelas. La Municipalidad Distrital de Cascapara complementa los desayunos de 84 escolares ancachinos. Todo ello gracias al trabajo de articulación que promueve Jaliwarma. Estudiantes de 14 escuelas públicas usuarias del programa en el distrito de Santa Cruz de Toledo disfrutan de los desayunos y almuerzos saludables. Bueno, hemos visto un video de una de las experiencias, como nos cuentan ahí el audio, ¿no?, de articulación de Jaliwarma. ¿Qué podemos observar en el video? A ver, de repente alguien puede participar. A ver, ¿algún voluntario? Vamos. Si desean participar, a ver, Karen, ya puedes activar tu micrófono. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les saluda Karen desde Pasco. Lo que hemos podido ver en el video es el trabajo articulado y cómo esa sinergia que se da entre el programa Jaliwarma con los gobiernos locales permiten la dotación de alimentos frescos, complementando ya a los alimentos no perecibles que actualmente viene entregando el programa. Muy bien, exacto, ¿no? Veo que también han prestado mucha atención a lo que nos comentó Ronald el día miércoles. Nosotros entregamos alimentos no perecibles. Nosotros trabajamos en un modelo de cogestión y en ese modelo de cogestión el programa realiza la planificación del menú escolar entregando alimentos no perecibles. Sin embargo, del trabajo articulado que se cuenta con los gobiernos locales han complementado estos alimentos no perecibles con alimentos frescos para mejorar el menú escolar, ¿no? Muy bien. ¿Cómo nos vemos reflejados en este video? ¿Cuál es nuestro rol dentro de Jaliwarma? ¿Cómo vemos nuestro rol dentro del modelo de cogestión? ¿De repente algún colega que quisiera participar? ¿Sí? Por ejemplo, acá un colega, Efraín, dice, ponemos productos de la zona, ¿no? Complementamos el menú escolar. Eso nos dice María. Sara nos dice, vemos la gestión a través de los gobiernos locales en la incorporación de alimentos frescos en el programa Jaliwarma, ¿no? Entonces, esta es una experiencia muy interesante que después lo vamos a contar, pero vamos a ir mostrando qué acciones de articulación podemos realizar y como parte de nuestro rol también dentro del servicio alimentario, ¿no? Entonces, antes de proseguir, vamos a ver, ¿no?, cómo, reconociendo nuestros saberes previos, ¿no? Entonces, vamos viendo, de repente vamos escribiendo si alguien desea participar. Los actores sociales intervienen en la prestación del servicio alimentario que brinda Jaliwarma en las IES. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es verdadero o falso? Los actores sociales en el territorio, los gobiernos locales, las ONG, los padres de familia, las subprefecturas, ¿intervienen o no intervienen en la prestación del servicio alimentario? Dicen nuestros, sí, es nuestro compromiso, es verdadero, ¿no? Todos nuestros compañeros dicen que sí, es verdadero, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la siguiente afirmación. Jaliwarma articula con gobiernos locales para complementar el menú escolar con alimentos frescos locales, ¿sí? ¿O no? Sí, verdadero. Muy bien, verdadero, muy bien. Muy bien, María, Carmen, vamos. Víctor también dice es verdadero, Giovanna.
Vamos avanzando entonces. Los gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad de promover la alimentación saludable en su ámbito de intervención. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales promover la alimentación saludable? Sí, verdadero, dice Leticia, César, Diego, Carla, verdadero. Cierto, ¿no? Los gobiernos locales y regionales tienen también esa responsabilidad. Muy bien. Y acá Edwin también dice, es una responsabilidad compartida. También es una responsabilidad compartida. Muy bien. Vamos a ver con la siguiente afirmación. La implementación de los huertos escolares es responsabilidad del sector educación. La implementación, falso. Ya. A ver. A ver, ¿quién más dice? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Que está como que dividido, ¿no? Verdadero, no necesariamente. Sí, sí es verdadero, solamente educación. ¿Alguien más? Rosa María, falso, ¿no? Entonces acá está un poco compartido. ¿De quién es la responsabilidad de la implementación de los huertos escolares? Muy bien, vamos avanzando ahora sí. Pero muy bien. Entonces, vamos avanzando y si alguien desea de repente brindar su opinión o alguna consulta, vamos alzando la mano y les vamos cediendo la palabra. Muy bien, acá dice gestiones compartidas. A ver, Jessica, ¿querías comentarnos? Y después Willy. ¿Sí? Jessica, te escuchamos. Ujú. Buenas noches. Hola. ¿Me escuchan? Ah, Willy, sí, te escuchamos. Bueno, en este aspecto creo que es un poco difícil porque la mayoría dicen verdadero, verdadero, pero no es cierto. Porque los gobiernos regionales o los gobiernos locales lamentablemente no tienen presupuesto y no están coordinando con Jaliwarma para hacer la entrega de alimentos frescos en esta zona, por ejemplo, sur de Ayacucho, no sé si en el centro o en el norte, los gobiernos locales estén entregando este alimento fresco. Por ejemplo, en mi centro, que soy de la Municipalidad Provincial de Parinacocha, nosotros no entregamos alimentos frescos, ni siquiera se ha coordinado todavía con Jaliwarma para realizar este tipo de entrega. Y si lo quisiéramos hacer, efectivamente el presupuesto es muy bajo. Alguien comentaba que haya un aumento de presupuesto para poder asignar, porque nosotros tenemos no solamente una, hay varias instituciones que están con Jaliwarma. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Willy. Jessica, también, ¿quieres participar? Muy bien, vamos avanzando entonces. De Jessica, muy bien, creo que no puede prender su audio, pero vamos avanzando y de repente si en algún momento deseas participar, te escuchamos. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Entonces, el marco normativo de los actores a nivel regional y local, tenemos pues la ley 27867, la ley orgánica de los gobiernos locales y por otro lado la ley 27972, la ley orgánica de las municipalidades. ¿Y qué nos dice esta ley? En el artículo 4, en el caso de la ley orgánica de gobiernos regionales, dice que la finalidad de los gobiernos regionales tiene como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional, integral, sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo a los planes, programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Entonces acá lo que nos dice es que el gobierno local, ¿no?, promueve el desarrollo dentro de su territorio. Y por otro lado, la ley 27972, la ley orgánica de municipalidades, nos dice que la finalidad de los gobiernos locales, ¿no?, representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su suscripción. Entonces, tanto los gobiernos locales y los gobiernos regionales promueven el desarrollo dentro de su territorio, en su ámbito territorial, ¿no? Y esto implica también
la articulación con diferentes entidades a fin de no duplicar esfuerzos, ¿no? Siempre la prioridad de la atención al ciudadano es del gobierno local, en primera instancia, en segunda instancia el regional y en tercera instancia el gobierno nacional, de tal manera de que no se duplique los esfuerzos y los recursos en el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Y que todos trabajemos de manera articulada, cohesionada y que el ciudadano reciba un servicio que acorde a sus necesidades también, ¿no? Y que de repente no estén duplicándose los esfuerzos y que los recursos no sean recibidos adecuadamente. Entonces, bueno, vamos a ver en el caso de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Eh, En el artículo 10 nos dice la promoción del desarrollo integral, ¿no? Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objetivo de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida en su población. En el caso de los programas sociales, defensa y promoción de derechos, el artículo 84 menciona que es responsabilidad, ¿no?, ejecutar programas de apoyo alimentario con participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la materia. Asimismo, es función organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de población en situación de discriminación. Asimismo, por otro lado, en el ámbito de la promoción del desarrollo económico y local, en el artículo 86, ¿no?, menciona que es función del gobierno local promover en coordinación con el gobierno regional agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales, así como la elaboración de mapas provinciales sobre potenciales riquezas con el propósito de generar puestos de trabajo y desanimar la migración. Entonces, esto vamos comentándolo para de repente crear o recordar un poco cuáles son las funciones y en el marco de ello ver qué acciones podemos realizar de manera articulada conjuntamente con los programas sociales, pero en este caso con Jaliguar. Pasar a la siguiente. Bueno, ahora sí vamos a pasar qué hace Jaliguarma en la materia de articulación. Nosotros como programa nacional tenemos unos lineamientos para la articulación territorial y en estos lineamientos de articulación territorial establecemos disposiciones para orientar la implementación de acciones para la gestión articulada territorial del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguar, ya sea con entidades públicas, privadas, con la sociedad civil y los comités de cogestión localizados en los ámbitos de las unidades territoriales a fin de contribuir el cumplimiento de los objetivos del programa, ¿no? Y se brinda también las pautas para los procesos de articulación, incluyendo los planes a nivel de unidades territoriales, ¿no? Estos lineamientos permiten a los servidores del programa articularse con diferentes entidades, tanto públicas o también entidades privadas. ¿Cuáles son nuestros ejes de articulación? ¿Por qué Jaliguarma se articula? Como les había comentado en un inicio, Jaliguarma necesita condiciones para la prestación del servicio alimentario. Y acá, antes de avanzar, vamos a escucharlos. Me gustaría que de repente ustedes puedan opinar qué condiciones consideran que son importantes para que el servicio alimentario escolar pueda brindarse en las mejores condiciones. A ver, de repente vamos comentando en el chat qué condiciones consideran ustedes que son importantes para la prestación del servicio alimentario. A ver. Vamos comentando. ¿O alguien de repente quiere opinar? En el chat podemos seguir escribiendo. ¿Qué condiciones consideramos que son importantes para la prestación del servicio alimentario escolar? Uy, se han quedado calladitos. A ver, no, de repente no estoy conectada. ¿Me escucha?
Sí, se te escucha. Muy bien, acá dice, Carmen dice adquisición de productos frescos. Irland nos comenta salud, seguridad, control, organización. Sí, muy importante, ¿no? Carmen nos decía, bueno, productos frescos, es cierto, Jaliguar me entrega perecibles, pero también, a ver acá que nos comenta Irland, salud, seguridad, control, organización. La organización es muy importante porque Jaliguarma, como nos había explicado Ronald, opera en un modelo de cogestión donde Jaliguarma elabora la canasta de alimentos, elabora las bases de procesos, realiza toda la planificación del menú escolar y es pues los comités, son los comités, perdón, de alimentación, perdón, los comités de compra quienes realizan el proceso de compras, pero los alimentos llegan después a la escuela, ¿no? Se adjudica un proveedor, este proveedor lleva los alimentos a las escuelas y las escuelas tienen que organizarse para recibir los alimentos, prepararlos, que hay un control de la inocuidad, para asegurar, perdón, la inocuidad de los alimentos, también que no se roben dentro de la escuela los alimentos. Sí nos han comunicado en algún momento, ¿no? Que entraban dentro de la escuela y dentro de lo que se llevaban de la escuela, se llevaban también los alimentos, ¿no? Entonces puede haber un robo dentro de la escuela, ¿no? Y hay que establecer medidas de seguridad para que no se lleven los alimentos, hay que ver un control también de los alimentos que van entrando y van saliendo, para que los alimentos que primero ingresan sean los primeros que salgan, ¿no? Hay que organizarnos para preparar los alimentos, distribuirlos muy bien. Carlos nos dice logística adecuada, sí, está bien, también ahí tiene que ver pues con la organización, ¿no? Diego nos dice garantizar un espacio con techo y cocina para garantizar la implementación del programa. Muy importante, ¿no? Entonces Diego nos dice, bueno, los alimentos llegan a la escuela y tienen que tener un lugar adecuado para la preparación de los alimentos. Pero a ver, preguntamos, ¿es Jaliguarma quien tiene ahí la competencia de construir las escuelas, las cocinas, los almacenes? A ver, ¿no? Sí, ahí vamos dejando abriendo la pregunta, ¿no? Sí, muy bien. Entonces acá también Carla nos dice, bueno, productos saludables, claro que sí. Alimentos saludables también es una condición adecuada que él lo establece, que lo brinda Jaliguarma, ¿no? Violeta dice infraestructura adecuada. María también nos dice, ¿no? Almacén, lugar adecuado donde cocinar y la organización de los comités de alimentación escolar, que se organicen, ¿no? La responsabilidad, Carla también dice la responsabilidad de los padres. Los padres son responsables también de la preparación. Julio nos dice, ¿no? La inocuidad, la participación, la capacitación también, porque sin capacitación no saben los comités de alimentación escolar cómo preparar. Delfín nos dice un almacén adecuado. César dice salubridad en la manipulación y reparación de alimentos. Y bueno, pues acá, ¿no? La pregunta, ¿es competencia del programa la construcción? No, no, es el gobierno local, cierto, ¿no? No se solicita el soporte del gobierno local o regional. Acá, mira, Luz María dice, ¿qué necesitamos para el servicio alimentario? Algo muy importante, agua limpia, agua segura, ¿no? Entonces, acá conversando, ¿no? Gilberto dice, se debe realizar entregas de productos de calidad. Y bueno, ahora sí vamos conversando sobre estas opiniones. En estas condiciones del servicio alimentario hay muchas, sí, hay algunas que son competencia del programa, claro que sí, de brindar alimentos inocuos, pero también hay otras competencias que requieren de la participación de los otros actores, ¿no? El agua segura, que haya una infraestructura adecuada, que las escuelas estén equipadas, que tengan cocinas, que tengan menaje para el servido y la preparación de alimentos. Y esto también, digamos que es una función que tienen que asumirlas
perdón, que es asumida por los gobiernos regionales y por los gobiernos locales, ¿no? Entonces, a veces hay la preocupación, por ejemplo, que se ejecuta un proyecto de inversión donde, por ejemplo, se está construyendo una nueva escuela, pero sin embargo en este proyecto no se consideró los espacios de almacén y de cocina. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener una escuela muy hermosa, pero que no tiene las condiciones para la preparación de los alimentos. ¿Por qué? Porque no tiene una cocina, o de repente es una escuela muy grande con una capacidad para 1000 alumnos, pero tienen una cocina muy pequeñita, ¿no? Que es una cocina que de repente no se puede preparar los alimentos y no hay las condiciones. Entonces, en los proyectos que consideremos para la construcción de nuevas instituciones educativas, ¿no? O de remodelación, deberíamos considerar también, ¿no?, las condiciones de infraestructura para la prestación del servicio alimentario. Muy bien, acá Luis nos dice, las nuevas infraestructuras que se realicen deben tener las condiciones de acuerdo para la prestación del servicio alimentario que brinda Jaliwarma, ¿no? Entonces acá vamos a ver los ejes de articulación que nos habíamos adelantado, ¿no? ¿Cómo generamos las condiciones? La generación de las condiciones es para mejorar el servicio alimentario escolar y también para permitir la conformación de los comités de gestión, ¿no? ¿Qué condiciones necesitamos? De infraestructura y equipamiento, la complementación con alimentos frescos y también con biohuertos escolares, con huertos escolares, la gestión y manejo de residuos sólidos también, ¿no? Eso no lo hemos mencionado por ahí. El servicio alimentario para brindar los alimentos en las mejores condiciones requiere un empacado, ¿no? Un empacado que después de la utilización se convierten en residuos sólidos y que hay que darle un adecuado manejo, porque si no hay un adecuado manejo después de la preparación de los alimentos y después del servido, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría después del servido? Quedan cajas, quedan bolsas, quedan botellas, que si no hay una adecuada gestión pueden convertirse pues en basura, que es lo que no queremos que se convierta en basura, sino que sean residuos sólidos que puedan aprovecharse, que entren en la cadena de gestión de residuos sólidos, ¿no? También es una de las condiciones adecuadas. ¿Qué pasaría si, muy bien, dice, para el cuidado del medio ambiente y el recojo de los residuos sólidos? Claro que sí. ¿Qué pasaría si los residuos sólidos se quedan en la escuela y no hay un adecuado manejo? ¿Qué podría pasar si los residuos sólidos no reciben un adecuado manejo? A ver, de repente alguien quiere participar. Contaminación, se deterioran. Y si se deterioran, lo que va a pasar es que, a ver, muy bien, Brenda, contaminación ambiental y un riesgo también, porque además de la contaminación, también puede haber la proliferación de vectores, ¿no es cierto? Va a haber contaminación. ¿Y qué pasaría si estos residuos son desechados? Y, a ver, el cartón, las latas, ¿son residuos aprovechables o no son aprovechables? ¿Qué dicen? ¿Deberían ir al botadero o no deberían ir al botadero? Deberían, sí son reutilizables, claro que sí, pueden entrar también a la cadena de reciclaje. Sí se deberían reciclar. Entonces también para Jaliwarma es muy importante, exacto, reciclar estos residuos. O sea, no acaba el servicio alimentario, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta la vigencia, sí. No solamente, digamos que acaba el servicio alimentario en la entrega de los alimentos o en la preparación o en el consumo, sino que también, como nos había comentado Ronald, dentro de las etapas del servicio alimentario está contemplado la gestión de o el manejo de residuos sólidos. Entonces, una de las condiciones para la generación de un adecuado servicio alimentario es también la gestión de residuos sólidos. Muy bien, otras condiciones para la generación de, otros ejes de articulación es pues las IES atendidas con CAES vigentes, eso también es parte de la gestión que realizamos de la articulación y los comités de compra funcionando con legitimidad, ¿no? Muy bien. Otros
otro eje de articulación es la promoción de hábitos de alimentación saludable. Y acá pues tenemos varias temáticas que nosotros trabajamos, ¿no? Que es la alimentación saludable, las acciones preventivas promocionales, la implementación de huertos escolares, la participación social para la alimentación escolar y el desarrollo de recursos y materiales para el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Muy bien, y todo esto para la mejora de los hábitos de alimentación de los usuarios del programa. Y esto, bueno, como un desafío para mejorar la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros trabajamos en estos ejes temáticos, podrían haber otros ejes donde podemos articularnos también el tema, por ejemplo, de el agua segura es un eje temático muy importante y necesario y prescindible, ¿no? Entonces, en todas estas necesidades o condiciones que se requiere para el servicio alimentario, nosotros nos articulamos con diferentes actores, ¿no? Y quienes participan del territorio que tendrían diferentes competencias para, digamos, realizar acciones dentro de sus competencias para la mejora del servicio alimentario, que podrían impactar, mejor dicho, en la mejora del servicio alimentario. Entonces, si, por ejemplo, se mejora el acceso al agua segura dentro del territorio, dentro de las escuelas, se va a mejorar el acceso de agua segura para el servicio alimentario escolar, ¿no? Entonces, hay diferentes actores. Bueno, ¿qué actores hay dentro del territorio? Primero, están pues a nivel local, pues las UGELes, las agencias agrarias, las redes de salud, las gerencias de desarrollo económico, las subprefecturas, la gerencia de desarrollo urbano, los juzgados de paz. Bueno, acá dicen nuestros compañeros también las empresas, las ONGs que participan dentro de nuestro territorio, ¿no? Además también allá a nivel regional, pues la DIRESA, la DRE, las RAS, ¿no? Las Direcciones Regionales de Agricultura, ¿no? También las prefecturas, las DIREP, ¿no? Son diferentes actores que están a nivel del territorio. Y a nivel nacional también hay otros actores con quien podemos vincularnos, ¿no? Minedu, MINSA, Produce, el Ministerio de Interior, Vivienda, MINDEF también, les vamos a contar un poco porque con MINDEF, con MINAN, con MIDIS, ¿no? Nosotros a nivel nacional, les comento un poco, nos articulamos con MINAN para ver estrategias para el adecuado manejo de residuos sólidos dentro de las instituciones educativas. Con el MINDEF coordinamos para el traslado de alimentos a zonas de difícil acceso. Nosotros llegamos, como les había comentado Ronald el día miércoles, llegamos a todos los distritos a nivel nacional. Donde todavía, si bien es cierto, tenemos una brecha de atención de instituciones educativas, ya tenemos a más de 65.000 escuelas de inicial, primaria y secundaria a nivel nacional. Sin embargo, hay instituciones educativas donde están en zonas de muy difícil acceso, que el proveedor tendría que hacer viajes, por ejemplo, en Acémilas, tiene que ir por río y en algunos lugares el acceso, por ejemplo, hay que ir hasta Brasil y regresar hacia estas comunidades que están muy alejadas, ¿no? Entonces, hay zonas de difícil acceso y donde, pues, el MINDEF a través de la FAP brinda vuelos para que lleguen los alimentos a estas zonas que son muy, muy alejadas, ¿no? Es Imasa, es Purús y es Yurúa, ¿no? Y muy bien, también trabajamos con Produce para realizar, digamos, eh, realizar gestiones para mejorar pues la disponibilidad de productores locales, la disponibilidad de productos que se requieren para la prestación del servicio alimentario. Con MINSA, además, también trabajamos estrategias de alimentación, de promoción de la alimentación saludable, y con Minedu vemos toda la articulación referente a los comités de cogestión y al servicio alimentario. Entonces, trabajamos con diferentes actores, tanto a nivel central
y también a nivel territorial hay diferentes actores con los que nosotros nos vinculamos y que es necesario también que nos vinculemos, ¿no? Para generar las condiciones adecuadas del servicio alimentario. Muy bien, acá brevemente, ¿cuáles son nuestras estrategias? Bueno, en la aprobación de documentos normativos para la vinculación con los actores a nivel territorial, la asistencia técnica que brindamos a los actores y sectores a nivel intergubernamental, intersectorial, de asistencias técnicas descentralizadas, después vamos a detallar un poco de ello, y la conformación de equipos técnicos que se realiza a nivel del territorio, para que estos equipos técnicos de Jaliwarma se relacionen a nivel de territorio con los gobiernos regionales y locales. Y además también la aprobación y ejecución de planes intersectoriales, como ya les había mencionado, con Minedu, con Minan, con Salud, con Mincul también. Muy bien, nosotros tenemos un proceso de articulación, conformamos nuestro equipo técnico, realizamos un diagnóstico de los actores involucrados y de los espacios de articulación donde podemos vincularnos y luego hacemos un plan de articulación territorial. Y a través, después de este plan de articulación territorial, se promueve pues la suscripción de actas, planes de trabajo y convenios. Entonces, es bastante probable que durante el año, pues, este equipo territorial, equipo territorial de articulación se acerque a cada uno de los municipios, gobiernos regionales, informando sobre las acciones que realiza Jaliwarma, informando también cómo funciona Jaliwarma y buscando en los actores generar sinergias para mejorar la prestación del servicio alimentario. ¿Cómo nos vinculamos con los actores? Con instrumentos de articulación para concretar nuestros acuerdos, ¿no? A través de actas de reuniones de trabajo, con planes de trabajo con comisiones multisectoriales, con planes de trabajo intersectoriales, con convenios que se suscriben con el programa o con también, que acá sí quería mencionarla, con las agendas territoriales del equipo territorial MIDIS, ¿no? Todo el equipo territorial MIDIS se congrega y hace una sola agenda territorial que permite pues gestionar los servicios de los programas sociales a nivel territorial. Bueno, eso es como nosotros nos vamos articulando en territorio y ahora vamos a ver las experiencias de articulación en diferentes temáticas, ¿no? Hemos visto al inicio que del video donde nos presentaban cómo algunos gobiernos locales realizaban la complementación del servicio alimentario escolar con alimentos frescos, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso la experiencia de articulación para la complementación del servicio alimentario escolar con alimentos frescos. A ver, y entonces acá vamos a ver, ¿ustedes conocen cómo articula Jaliwarma con los gobiernos regionales y locales? ¿Hay alguno de repente, algún gobierno local o regional que ha participado de esta estrategia? De repente alguien nos comenta, de repente está presente algún funcionario de algún gobierno local que ya ha participado de esta intervención. Muy bien. Karen, ¿te podemos escuchar? Bueno, en la Municipalidad Provincial Daniel Carrión efectivamente se empezaron a tener reuniones técnicas para poder justamente complementar mediante la dotación de alimentos frescos. Lo que se ha hecho es seleccionar los productos de la zona, identificar también las instituciones educativas, la población escolar, de quiénes serían los beneficiarios, lo que permite, o sea, calcular la cantidad de alimentos que se va a requerir para las instituciones educativas seleccionadas. Y pues obviamente esto reflejado a través del presupuesto que va a sustentar todos los costos que implica esto. No es de que, o sea, estamos en este proceso de finiquitar estos puntos para ya poder dotar de estos alimentos, pero aún nos encontramos en ese proceso. Muchas gracias, Karen. Qué interesante. ¿De qué municipalidad, perdón? De la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carreón, Pasco. En Pasco, muy bien, sí, creo que nosotros
Muy bien, entonces acá Karen nos ha contado un poco su experiencia, entonces sí conoces cómo nos hemos estado articulando, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice, ¿no? A través, Violeta nos comenta, dice, a través del gobierno local, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social. Claro que sí. ¿Cuál sería el rol del gobierno local en la alimentación saludable de los niños? ¿Cuáles creen que es el rol del gobierno local dentro de sus competencias? ¿Sí? ¿Cuál creen, cuál será el rol del gobierno local en la alimentación saludable de los niños y niñas? Sí, a ver, vamos comentando en el chat. La supervisión del correcto cumplimiento de la atención del servicio alimentario. Sí, también, claro que sí. Muy bien. Hija, al igual me entrega alimentos frescos en las IES. A ver, vamos ahí a hacer un repaso de lo que hicimos el día miércoles. Muy bien, complementar. A ver, vamos viendo los comentarios, ¿no? Sobre la pregunta dice, ¿cuál es el rol? Dice la calidad de los alimentos, ver la calidad del producto. A ver, el rol también es complementar el servicio alimentario, fomentar el desarrollo productivo local en algunos departamentos, proyectos productivos. Muy bien. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Jaliguar me entrega alimentos frescos en las IES o no entrega? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, a través de los gobiernos locales, ¿no? Se hace un convenio por el tema de la agricultura familiar. Ujú. Nosotros en Tumbes, bueno, a través de la municipalidad, generamos convenios y llegamos a algunas instituciones educativas, en esa vez con la entrega de banano, Mm. plátano y limón, ¿no? Esos tres artículos, el cual le comprábamos a los agricultores y podríamos dar entrega a las instituciones educativas, complementando así la canasta familiar. Qué interesante. Disculpa ahí, ¿quién tomó la palabra que no llegué a ver su nombre? Katia Posada. Muy interesante. Claro que sí, Katia. Eh, estos alimentos, por ejemplo, el banano orgánico, ¿no es cierto? Sí, así es. Complementa El el que servicio alimentario. Jaliwarma no entrega alimentos frescos en las instituciones educativas, ¿no? Tiene un modelo que no le permite la entrega y no, se viene generando condiciones para ello. Sin embargo, a través de los gobiernos locales, para la promoción de la producción local, del desarrollo local, viene fortaleciendo a sus productores y estos mismos se realiza la compra por parte del gobierno local y se entrega a las instituciones educativas, ¿no? Esto es muy importante porque en realidad ayuda en primer lugar o promueve que los se entregue alimentos frescos a las IES, y bien cierto, acá Liliana nos dice, sí, al igual me entrega alimentos no perecibles, sin embargo, las familias llevan productos frescos de la zona para combinar la preparación, ¿no? Pero también es el gobierno local que puede promover el desarrollo local a través de la compra de estos alimentos y entregarlos a las instituciones educativas, ¿no? Entonces, son productos de la zona que pueden entregarse a los usuarios del programa, ¿no? Y mira, acá Delfín nos dice, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico se implementan los biohuertos escolares también, ¿no? Que también nos ayuda a incorporar alimentos frescos dentro del menú escolar. Muy bien, vamos avanzando entonces. Vamos a ver. Nosotros acá comentarles que tenemos una norma técnica de articulación con los gobiernos locales para complementar el servicio alimentario escolar con alimentos frescos. En esta norma técnica contiene la guía metodológica para orientar la intervención de los gobiernos locales en la complementación del servicio alimentario escolar con alimentos frescos. Y esto nos permite regular la intervención de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, esto nació como una iniciativa en el 2016, en realidad como un proyecto de FAO,
Y esto se realizó, les comento un poco para contarles la historia. En el 2016 se implementó un proyecto de FAO en Junín para que se fortalezca la agricultura familiar. Entonces, en este caso no recuerdo ahora el nombre de la municipalidad, donde promovieron la implementación de una planta de procesamiento primario. El gobierno local implementó, dotó de una planta de procesamiento primario, y en esta planta de procesamiento primario, y además se fortaleció los agricultores en buenas prácticas de cosecha, y además se los capacitó en las escuelas de campo. Y estos agricultores vendían los alimentos a los comités de alimentación escolar. Esta fue la primera iniciativa en el 2016, ¿no? Sin embargo, ya en el 2017 se decidió continuar con esta intervención. Ya FAO había culminado su proyecto y se continuó incentivando la compra de estos alimentos que eran orgánicos, libres de pesticidas, por parte de los comités de alimentación escolar. Pero sin embargo, ahí había todavía una limitante, ¿no? Ya a finales del 2017, a raíz en realidad de una huelga de maestros, se coordinó con el gobierno local para que sea el gobierno local quien compre. Y esta fue la primera compra que se realizó. Entonces, Junín ha continuado. Ya en el 2018 se sumaron 7 gobiernos locales, y posterior a ello, ya en el 2021, ya posterior a la pandemia, se normó esta intervención que nació en realidad en las regiones, y fue iniciativa también de los gobiernos locales, de estos 7 gobiernos locales en Junín, donde se involucraron dentro de la alimentación escolar. Entonces, Jaliguarma entregaba los alimentos no perecibles y el gobierno local entregaba verduras, entregaba frutas de la producción local, fortalecían a sus agricultores, y para ayudarlos a fortalecerla, les creaban un mercado donde ellos podían vender estos productos, ¿no? Entonces, se generó pues ahí una suerte de condiciones de la mejora de la producción local, ¿no? Del desarrollo económico local, pero a su vez promover pues una alimentación saludable con alimentos de la zona, nutritivos y que mejoraban la aceptabilidad de los alimentos, ¿no? En algunas escuelas, como comentaban nuestros colegas, son los padres que nos comentaba por acá. A ver, fue Liliana, perdón. Sí, Liliana nos comentaba que son los padres que llevan productos frescos, ¿no? Pero también, pues, eh, es el gobierno local que también puede brindar estos alimentos de manera estandarizada, con productores que estén certificados, o con productores que se les haya brindado la asistencia técnica por parte del gobierno regional, del gobierno local, para la mejora, para la mejor producción y en buenas prácticas de producción, ¿no? De tal manera que esos alimentos sean saludables. Entonces, ya desde el 2021 tenemos regulada esta intervención y promovemos ya esta intervención ya no solamente en Junín, sino a nivel nacional, ¿no? Ken Berlin nos comenta que dice, en la región Lima, provincia, nosotros también, dice, 3 veces al año complementamos el servicio alimentario escolar. Muy bien. Desde la Municipalidad de San Juan Bautista, firmamos un convenio con Jaliguarma donde hemos comprado productos secos a pequeños agricultores, y en este caso como pecanas, otorgándolos a los alumnos de la institución inicial, ¿no? Y bueno, claro, tienen las dificultades de un bajo presupuesto, ¿no? Entonces, Irland dice, bueno, que hay que promover que el Ejecutivo genere y autorice a los gobiernos locales y regionales una partida presupuestaria que permita ayudar a la mejora de la infraestructura, ¿no? Y también dice además que funcione de manera permanente. Muy bien, después vamos a ver ahí con Irland su comentario y desarrollarlo más un poco en esa parte, ¿no? Entonces ya tenemos una normativa, ya esto dejó de ser un piloto en una región y ahora ha pasado a ser diferentes intervenciones ya a nivel nacional, y hay un mayor compromiso de los gobiernos locales con la alimentación escolar.
¿Cómo opera esta intervención? Bueno, Jaliwarma es el ente articulador, brinda los alimentos, pero articula también a nivel local para la identificación de actores, ¿no? Jaliwarma toca las puertas de cada uno de los gobiernos locales, difunde la guía, pero también brinda asistencia técnica y ayuda al gobierno local a identificar a los diferentes actores que pudieran también al gobierno local apoyar para mejorar pues la disponibilidad de alimentos frescos de calidad. Y además, esta articulación sirve para la promoción de la producción local y la agricultura familiar. Recuerden pues que actualmente tenemos la ley 31071, que es la ley que promueve la compra a la agricultura familiar. Y pues a la agricultura que tenga la marca del sello de la agricultura familiar, ¿no? Pero para que tenga el sello de la agricultura familiar, tiene que formalizarse, tiene pues que cumplir con ciertos requisitos para que pueda ser parte de la agricultura familiar y pueda vender al Estado, ¿no? Entonces, por ese lado también la articulación que se promueve es con pues, las agencias agrarias, con las direcciones regionales de agricultura, ¿no? Entonces, la primera fase de este modelo operacional es la articulación que realiza Jaliwarma conjuntamente con los actores que identifiquen dentro de las zonas, ¿no? Luego es la segunda fase, pues es la determinación de la oferta y la demanda. Y eso lo realiza de manera conjunta con el gobierno local que realiza pues la de qué alimentos están disponibles en la zona, cuál es la oferta disponible de alimentos frescos dentro de la zona que pudieran ser potenciales proveedores a los gobiernos locales y se estima la demanda de acuerdo a la canasta de alimentos que brinda Jaliwarma, ¿no? Entonces, la idea es complementar el servicio alimentario, ¿no? Si Jaliwarma entrega arroz, no es que el gobierno local va a entregar también arroz, ¿no? Sino que es complementar con frutas, con verduras, con alimentos de los pequeños agricultores que están dentro de la zona y con eso también se estima la demanda, cuánto se requiere para la cantidad. Hay gobiernos locales, como ustedes van comentando en las diferentes intervenciones que comentan nuestros colegas, pueden entregar en una institución educativa, pueden entregar, les comento, MAGES entrega a todas las instituciones educativas dentro de su ámbito territorial durante todo el año, pero también depende mucho del presupuesto de cada gobierno local. Podemos priorizar también las instituciones educativas donde se puede brindar este servicio. Y bueno, luego ya por parte del gobierno local se realiza la adquisición y distribución de los alimentos y posterior a ello, ya luego de haber de manera coordinada con Jaliwarma entregar los alimentos, realizar las acciones de promoción de la alimentación saludable. Y esto a través de acciones educativas y sensibilización a las familias, a los comités de alimentación escolar, que permita pues que los gobiernos, que las familias conozcan los alimentos que está entregando también Jaliwarma y también el gobierno local y que de manera complementaria va a ayudar a tener usuarios que reciben alimentos con una mayor pertinencia cultural y contribuyendo a su aprendizaje. Entonces, la idea es que el Estado de manera compartida entregue alimentos no perecibles y alimentos perecibles de tal manera de tener una canasta adecuada y una mayor pertinencia cultural. Me van a disculpar que tengo que tomar agua porque si no, se me va a secar la garganta. Muy bien. ¿Cuáles son los roles en esta intervención? Pues primero del programa, de brindar asistencia técnica dentro de sus competencias a fin de generar las condiciones para la complementación del menú escolar con alimentos frescos provenientes de la agricultura familiar por parte del gobierno local, ¿no? Entonces nosotros brindamos asistencia técnica y acompañamiento también a los gobiernos locales. El gobierno local promueve la mejora de la oferta productiva de alimentos frescos, puede fortalecer a un grupo de agricultores que haya identificado
promover que se formalicen, promover que se gestione también la marca de la agricultura familiar, que se encuentren empadronados dentro de la lista de agricultores que solicita Midagri, y también promover que se certifiquen como agricultores eh, de la agricultura familiar. eh, y también pues promover pues la compra a estos agricultores, el proveedor de alimentos frescos, de preferencia licenciatario de la agricultura familiar o productor local, la entrega de manera periódica de alimentos frescos conforme a los requerimientos que realice el gobierno local y a las directivas de Jaliwarmas, garantizando pues la inocuidad de los alimentos. Y el rol de los comités de alimentación escolar: realizar la gestión del servicio alimentario, la vigilancia del servicio alimentario, ¿no? Y todo de manera cohesionada, entregar pues alimentos frescos y en general un menú escolar adecuado, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas fotos ahí de los niños. Mira, por ejemplo, del nivel inicial, que es lo que nos comentaba nuestra compañera, ¿no? Que entregan manonos orgánicos, verduras, que complementan al servicio alimentario. Y eso es muy bien aceptado por los estudiantes. Muy bien, ¿cuáles son los factores de éxito de esta intervención? Porque esta intervención ya se viene multiplicando en diferentes regiones. Primero porque, bueno, ya como les digo, había nacido en 2016 como un piloto. Sin embargo, ya Jaliwarma ha realizado algunas pautas, la guía, ¿no? Eh, la guía que ya se difunde, ¿no? Con las pautas para la implementación de la complementación del servicio alimentario escolar, ya está normado, y ustedes pueden tener pues indicaciones claras de cómo pueden intervenir. Además, está incluido como los planes de articulación dentro de las unidades territoriales del programa, de tal manera que las unidades territoriales están haciendo continuo asistencia técnica a los gobiernos locales, ¿no? Se capacita continuamente a los gobiernos locales y a los equipos territoriales. Hay una conformación de equipos técnicos, hay una sensibilización a los gobiernos locales, hay talleres nacionales y pasantías que realizan también los gobiernos locales, y hay una difusión de la intervención a todos los gobiernos locales, y hay una articulación, una cooperación. En realidad, si bien es cierto que Jaliwarma es un ente ahí articulador, pero participa y es de mucho interés también de Midagri y de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque con esto promueven que sus agricultores tengan mejores condiciones y puedan vender al Estado. Recuerden que hay una ley que hay que cumplir, ¿no? Que es la ley de la agricultura, la ley de la compra de la agricultura familiar, y pues hay también el interés por promover el cumplimiento de esta ley. ¿Y cómo se ha implementado pues esta intervención? En el 2021, cuando ya se implementó, se normó esta intervención, fueron inicialmente 12 gobiernos locales que realizaron la compra con un total de 27 toneladas para 4.845 usuarios, con una inversión de 56.000 soles. Fue nuestra primera intervención ya con una normativa vigente. En el 2022 fueron 68 gobiernos locales, y en el año 2023 han sido 156 gobiernos locales que han complementado el servicio alimentario escolar con alimentos frescos. Se han comprado 85 toneladas de alimentos, se han entregado a más de 53.000 usuarios del programa, y ha habido una inversión de 565.000 soles, ¿no? Muy bien. Vamos viendo, acá tenemos. Sí, acá usted me dice, ¿no? El Ejecutivo debe formar convenios con los gobiernos regionales, provinciales y locales para complementar con los productos de la zona, porque son muy sanos y saludables. Por el momento los gobiernos locales no aportan nada, y eso trae más de nutrición. Bueno, yo creo que sí están aportando, ¿no? Ahí sí
Estoy de acuerdo con la primera parte, pero yo creo que sí, estamos iniciando. Y es cierto, sí tenemos que promover y estamos en ese proceso, ¿no? Inicialmente, como les comenté, esto nació de un piloto en una región y ahora ya se está realizando en todas las regiones. Todavía son 156 gobiernos locales que lo han realizado el año 2023 y esperamos que sean más. También hay que empezar a regularlo mejor, ¿no? Y hay que generar iniciativas que nos ayuden a mejorar esta intervención. Entonces, todas las intervenciones en realidad, sí es cierto, es responsabilidad del gobierno central, pero también de los gobiernos locales de promover, de gestionar, por ejemplo, a través de los espacios de articulación, ver las formas de iniciativas. Eh, Les comento, por ejemplo, no recuerdo ahorita, sé exactamente qué gobierno regional está promoviendo su sello regional. Entonces ya hay iniciativas, por ejemplo, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales para unarnos a mejorar los servicios de los programas sociales, en este caso de Jaliwarma, pero es importante también las iniciativas que nosotros podamos tener a través de mancomunidades, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Vamos avanzando, entonces. Bueno, el servicio, la complementación durante el año 2023, estamos presentando del año pasado porque este año todavía estamos en pleno recojo de información. Ya tenemos conocimiento de muchos gobiernos locales que han comprado durante este año, se ha iniciado, pero sin embargo, bueno, vamos a presentarlos del año 2023, ¿no? Han sido diferentes gobiernos locales, ¿no? Que han realizado, por ejemplo, en Huánuco ha habido 16, en Ica 14, en Puno 12 gobiernos locales, en Loreto 13 gobiernos locales, ¿no? Y así diferentes gobiernos locales a nivel nacional, como pueden ver en el mapita, en todas las regiones, por lo menos ha habido uno o dos gobiernos locales que han realizado la complementación del servicio alimentario escolar, ¿no? Mire, La Libertad, mira, acá nos menciona Luisa, La Libertad tiene su sello regional, ¿no? Y una consulta ahí, Luisa, de repente si puedes participar. Este sello regional, ¿qué metas tiene o qué promueve? A ver, de repente nos gustaría escucharlos por ahí. ¿Alguna está relacionada en Jaliwarma o de repente para el próximo año podrían incorporarlo? Bueno, Luisa, mira, qué bien. Cusco también tiene su sello regional y es de la lucha contra la anemia. Muy bien. Y bueno, pues esto es muy, muy interesante, ¿no? Sí, también podemos promover un sello regional y también de repente ver en algún momento alguna meta relacionada a la mejora, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Que estaría de competencia ahí de los gobiernos regionales o locales para la mejora del servicio alimentario o de repente también el equipamiento. Ahí después vamos a mencionar ese tema. La libertad, dices, contra la anemia y saneamiento, ¿no? Es importante. Muy bien, vamos avanzando, pero es muy, muy, muy interesante estas iniciativas que se tienen desde los gobiernos regionales. Entonces, ya para finalizar esta intervención, ay, perdón. Durante el año 2023 se han entregado diferentes alimentos, ¿no? Por ejemplo, frutas, plátano, manzana, mango, piña. El más frecuente es el plátano que tiene un manejo más fácil, ¿no? También fácilmente manejable. También se han entregado mandarinas, paltas también, verduras, se han entregado diferentes verduras, brócoli, lechugas, acelgas y diferentes verduras para la preparación de los alimentos. Alimentos también de origen animal. Esto ha sido muy, muy interesante porque ha permitido mejorar la pertinencia cultural de los alimentos, ¿no? Hay Junín, por ejemplo, y otros también han entregado cuy, han entregado, por ejemplo, trucha, que esto sí se ha repetido en diferentes regiones,
donde pues, y en Ucayali también el pescado paco. Entonces, esta es una demanda mucho de los usuarios, ¿no? Que quisieran recibir alimentos frescos, el pescado, de repente que quisieran recibir. Entonces, por ahí es una alternativa. Y yo les comento un poco, por ejemplo, en el caso de Apurímac, que lo conozco un poco más de cerca. En el caso de la trucha se trabajó de manera muy cercana con SENASA, donde SENASA brindó toda la asistencia técnica para el beneficio, ¿no? Y la entrega de esta trucha hacia las escuelas. Entonces, de tal manera que haya un acercamiento que permita la inocuidad de estos alimentos frescos que llegan, porque también el alimento fresco implica un riesgo también del deterioro rápido, sobre todo el pescado, pero sin embargo había un acompañamiento muy cercano de SENASA y es lo que tenemos que lograr, ¿no? Un acompañamiento cerca de las entidades competentes que nos permiten entregar alimentos de calidad. Perdón, acá en Apurímac era el cuy, no era la trucha, que SENASA les brindó la asistencia técnica. Entonces, también se han entregado otros alimentos lácteos, como por ejemplo el queso, el yogur y otros alimentos como la papa, el camote y la yuca, ¿no? Solamente acá quería acotar de todos los alimentos que entrega Jaliwarma, sí hay un alimento perecible que entrega Jaliwarma que es la papa. Y acá sí hay especificaciones técnicas y exigencias que se realiza para la entrega de papa. Pero sí es muy importante que hayan productores certificados que entreguen esta papa, ¿no? Por ejemplo, la papa nativa, ¿no? Que es la que se entrega. Muy bien. Bueno, acá ya para culminar esta parte y ya vamos a ver por qué es importante intervenir en el servicio alimentario escolar, ¿no? ¿Por qué debemos invertir en la complementación del servicio alimentario escolar? ¿No? Porque vamos a generar, ¿no?, una mejor aceptabilidad de el menú escolar, porque además vamos a promover pues la producción local, fortalecer la producción local y también a los pequeños agricultores. Y son los gobiernos regionales y locales que están mucho más cercanos a ellos, que identifican a estos gobiernos locales, ¿no? Muy bien, vamos a mostrar acá brevemente, esto es del año 23. Si hay alguno de repente que no los hayamos mencionado acá por cuestiones de tiempo, pero solamente es una pequeña muestra de los gobiernos locales. No son todos, han sido, como le digo, 156. Nos gustaría mencionarlos a todos, pero bueno, vamos a hacer una pequeña muestra, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad de San Antonio, que se comprometió con 3 entregas y ellos entregaron yogur griego y plátano, ¿no? Que yogur de producción local, y invirtieron 21.000 soles, ¿no? Y esto para 576 usuarios de 5 instituciones educativas. Por ejemplo, la Municipalidad de Majes, que ellos entregaron paltas. En Majes se ha invertido más de 100.000 soles para un total de 11.000 usuarios, más de 11.000 usuarios de 91 instituciones educativas. Ellos se han invertido para todas las instituciones educativas. Y eso lo han realizado en 4 entregas en el año 2023. Y esto lo han realizado, esta compra lo han realizado a la Asociación de Agricultores de Majes, ¿no? Y acá han intervenido pues los centros de innovación tecnológica del Ministerio de la Producción, la UG La Joya y la Jereza también, ¿no? Entonces acá le han dado mayor sostenibilidad, ¿no? También la Municipalidad Distrital de Cotaparaco, que ha entregado, pues, que ha realizado 3 entregas de trucha y ha invertido en este caso 1.170 soles, ¿no? Y esto para 69 escolares de 2 instituciones educativas. Entonces, como pueden ver, los montos de inversión no tienen que ser altos, tienen que ser de acuerdo también a una priorización que puede realizar la municipalidad y también de acuerdo a los recursos que tenga disponible, ¿no? Entonces pueden haber inversiones muy grandes, pero también pueden haber inversiones muy pequeñas, pero de esa inversión pequeña tiene mucho impacto en realidad en el servicio alimentario escolar, ¿no? Que podemos ver una foto con los niños consumiendo su trucha, ¿no?
Por ejemplo, acá la Municipalidad de Mito, que realizó 5 entregas de cuy, ¿no? Y una inversión de 5.550 soles, esto para 150 usuarios de 6 instituciones educativas, ¿no? Como pueden ver, tampoco no es un monto muy alto, ¿no? Y la municipalidad, por ejemplo, de Salas, que entregaba sandías, esto también, y como pueden ver, son productos, perdón, de la producción local. No son productos que se traen de otros lugares, sino son productos de la producción local. Y acá entregaron sandía eh, y una inversión de 841 soles para 263 usuarios en 7 instituciones educativas. Muy interesante las frutas que también se entregaron. Entonces han sido muy diversos, pero como le digo, a pesar de la gran inversión o la inversión que está acorde a el presupuesto del programa, esta complementación del servicio alimentario con alimentos frescos tiene mucho impacto en realidad en los escolares. Bueno, y finalmente ya para terminar esta parte, el gobierno local pues con la implementación respondiendo un poco a la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque a través de ellos promueve el desarrollo de productores locales, ¿no? Los fortalece y complementa el servicio alimentario escolar, también en beneficio de los estudiantes de su jurisdicción, ¿no? Y como le digo, hacemos de manera conjunta con Jaliwarma mejores servicios para nuestros escolares. Muy bien, hasta acá esta primera parte y ya vamos a pasar a la siguiente intervención que nosotros realizamos también de manera conjunta con los gobiernos locales, que es la experiencias de articulación en gestión y manejo de residuos sólidos generados por el servicio alimentario, ¿no? Como les había comentado Ronald, la última etapa del servicio alimentario es el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Entonces acá, vamos a ver, dice, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del servicio alimentario escolar? Recordemos, recuerde, a ver, ¿alguien anotó del día miércoles? ¿Cuáles son las etapas del servicio alimentario escolar? ¿Recuerda? A ver, ¿alguien que quiera participar? Muy bien. ¿Nadie recuerda? A ver, ¿alguien anotó del día miércoles cuáles eran las etapas del servicio alimentario? A ver. Se han quedado calladitos. 2, la recepción de alimentos. Muy bien. Iniciamos por la recepción de alimentos, la distribución de alimentos, la adquisición de alimentos. Bueno, eso ya lo realiza la Jaliwarma. Pero las etapas del servicio alimentario dentro de la institución educativa. Bueno. Yurema dice que, bueno, no pudo escuchar muy bien. Bueno, recepción, preparación, distribución, preparación. Sí, de repente hay, bueno, control de calidad. Vamos a ver cuáles eran esas etapas del servicio alimentario luego de esta presentación, ¿ya? Muy bien, ahí vamos a hacer un repaso luego para acordarnos. ¿Qué institución está a cargo del manejo de los residuos sólidos? A ver, cuéntenos, ¿qué institución está a cargo del manejo de residuos sólidos? El gobierno local. Sí, muy bien, es el gobierno local, las municipalidades, claro que sí, por competencia, ¿no es cierto? Por competencia. Muy bien. ¿Y las instituciones educativas también están a cargo del manejo de residuos sólidos? Sí, sí. Para acá, muy bien, Karen dice para la segregación. En realidad, el manejo de residuos sólidos es una responsabilidad compartida, si bien es cierto, del generador, pero en este caso son los gobiernos locales que tienen la competencia de gestionar, ¿no? Dentro del territorio.
Y muy bien. Sí, pues esos son los gobiernos locales en el ámbito de su territorio. Entonces vamos a ver, ahora sí. Entonces ahí, para hacer un repasito antes de llegar al manejo de residuos sólidos, vamos a ver. Acá dice Amelia a través del plan Educa. A ver, primero se recepcionan los alimentos, ¿no? Luego pasa a la etapa de almacenamiento de los alimentos dentro de la institución educativa. Después pasa a la etapa de la preparación, ¿no? Y después de la preparación al servido de los alimentos. Luego a la distribución de los alimentos a cada uno de los usuarios y al posterior consumo. Pero ahí se acaba todo. No, ahí no se acaba todo porque después del consumo hay que hacer el manejo de los residuos sólidos. Pero acá, como ustedes comentaban, ¿no? Decían, ¿cuál es el rol de la institución educativa? En la institución educativa tiene que realizarse, ¿qué cosa? La segregación, ¿no? Entonces ustedes decían, bueno, sí, sí tiene que ver la institución educativa, pero la institución educativa como generador lo que le corresponde es realizar la segregación de los residuos. Entonces, les comento un poco ahí. En Jaliwarma tenemos dos modalidades de atención. ¿Recuerdan? La modalidad productos y la modalidad raciones, ¿no? En la modalidad raciones se entregan alimentos de consumo inmediato y en la modalidad productos se entrega una canasta de alimentos para que se preparen en la institución educativa, ¿no? Y tanto en las dos modalidades, más del 90% de los residuos son residuos aprovechables. ¿Qué quiere decir? Que pueden entrar a la cadena del reciclaje y pueden reaprovecharse. Entonces, ¿qué pasaría si estos se van todos al botadero? Vamos a generar, como ustedes habían comentado, mayor contaminación, ¿no? Entonces, esta etapa es muy importante porque nos ayuda a nosotros a promover que no solamente se consuman los alimentos, sino que haya un manejo adecuado. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, acá vamos a ver la normativa, ¿no? Primero, que en el marco del Decreto Legislativo 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su modificatoria, se establece la responsabilidad de los generadores en la segregación, ¿no? Y el principio también de corresponsabilidad social, ¿no? Y en ese sentido nosotros pues hemos incorporado dentro de nuestras normativas como Jaliwarma en la norma técnica para la prestación del servicio alimentario, que como última etapa dentro del servicio alimentario se realice la segregación de residuos sólidos dentro de la institución educativa. Y esto es aplicable para los comités de alimentación escolar y otros actores vinculados. Y también en nuestras bases de proceso de compras hemos incorporado además el compromiso de acciones por parte del proveedor para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de entrega de productos. Entonces, el proveedor no puede llevarse los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque ellos llevan un vehículo exclusivo para los alimentos donde no pueden llevarse. Pero porque además, como ustedes habían mencionado, es el gobierno local quien tiene la competencia para el recojo de los residuos sólidos, principalmente de residuos, ¿no? El recojo selectivo de estos residuos sólidos. Muy bien. Entonces, la intervención para la gestión y manejo de residuos sólidos del Servicio Alimentario de Jaliwarma, Cuida el Medio Ambiente, que es la intervención, ¿no? Tiene como objetivo fortalecer la gestión de los residuos sólidos generados por la prestación del servicio alimentario para promover la adecuada segregación en la fuente y o recolección selectiva de residuos aprovechables. Como acá ya les había comentado, los residuos sólidos que se generan por la prestación del servicio alimentario son mayormente, más del 90%, aprovechables. Y esto es necesario que ingresen a la cadena de reciclaje, si no se van a ir al botadero y vamos a generar mayor contaminación, que no es lo que queremos. Pero además,
al ser residuos aprovechables, permiten que los recicladores formalizados puedan recogerlo y generarse una fuente de ingreso, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque la idea es que con los recicladores formalizados se realicen rutas para el recojo selectivo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, esto de manera pues coordinada en corresponsabilidad con el gobierno local y la comunidad educativa. Entonces, la comunidad educativa debe realizar la segregación y el gobierno local, a través de los recicladores formalizados, realizar el recojo de selectivo. ¿Qué pasaría si el gobierno local no recogería, por ejemplo? A ver, cuénteme, ¿qué pasaría si el gobierno local no recoge esos residuos que han sido segregados en la institución educativa? ¿Alguna opinión? Una institución educativa que está haciendo eh, la segregación de sus residuos conjuntamente con los niños. Había un compañero había mencionado que a través del plan Educa, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría si no se recogen los residuos dentro de la escuela? Muy bien. Contaminación, ¿no? Sí, contaminación. Es cierto, se genera contaminación, ¿no? Y no hay que buscar un tratamiento adecuado, como lo dice Brenda, un adecuado tratamiento de estos residuos. Entonces, si no se recogen, por ejemplo, por parte de los recicladores formalizados, ¿qué va a pasar? A ver, les cuento un poquito algunas experiencias, ¿no? Habían escuelas, en un momento habíamos identificado escuelas que dentro de la escuela se promovía el reciclaje. Entonces, segregaban sus residuos, pero sin embargo no había recicladores formalizados que recogieran esos residuos. Entonces, segregaban, pero el camión de residuos generales se llevaba todos estos productos que habían sido segregados. Entonces, que tenían que haber entrado a la cadena de reciclaje, eran llevados todos en el contenedor y el contenedor pues no realiza la segregación de residuos, ¿no? Cuando ya se va a residuos generales, esto ya pasa a al tratamiento y a la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, y además generamos contaminación, ¿no? Dice, de hecho, la contaminación, pero ¿a dónde debe acudir la institución si no lo hace, si la municipalidad no recoge, ¿no? Entonces, acá Tomás nos responde, ¿no? La UEFA es la que fiscaliza que realmente los gobiernos locales puedan realizar eh, el recojo selectivo, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Pero más allá de quién nos fiscalice o no, es importante que además de las acciones, pues, de sensibilización, logramos sensibilizar a que las escuelas segreguen, es importante que haya un recojo selectivo, ¿no? Porque si se va a llevar, el director dice, bueno, vamos a recoger, vamos a reciclar, pero el camión, ¿no?, de residuos se lleva todos los residuos en uno solo para enviarlo a disposición final, pues se quedó pues en saco vacío los esfuerzos que realiza la escuela, ¿no? Y viceversa, si de repente el gobierno local promueve el reciclaje, pero pues los usuarios, las escuelas no segregan, también no va a haber, pues al final va a tener que irse a disposición final, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es un trabajo articulado. Nosotros como Jaliwarma hemos incorporado acciones de responsabilidad compartida con los proveedores y los proveedores, por ejemplo, los proveedores de Jaliwarma entregan bolsas negras y verdes para la segregación de residuos sólidos dentro de las instituciones educativas y entrega materiales educativos tanto a las familias como a los comités de alimentación escolar para que se realice la segregación de residuos sólidos, ¿no? Y esto es muy importante porque ya ustedes como gobiernos locales saben que las instituciones educativas reciben materiales educativos y también reciben bolsas para que ellos realicen la segregación. Entonces ahí es darle un mayor empuje para que se utilicen todos estos materiales y se realice una segregación dentro de la institución educativa. Bueno, además se trabaja de manera
coordinada con Minedu, con los CAES y las familias para sensibilizarlos y también para difundir los protocolos del servicio alimentario donde se encuentra como última etapa el manejo de residuos sólidos. Y finalmente se trabaja conjuntamente con MINAN y los gobiernos locales para articular y promover la segregación en la fuente, la recolección selectiva y la capacitación a la comunidad educativa, ¿no? Esta es nuestra intervención Jaliwarmacuy del medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues la gestión de los residuos sólidos dentro de la institución educativa, pues es posterior a la generación, son pues los CAES y las familias los llamados a realizar la segregación y el almacenamiento temporal de residuos, y esto siempre de manera articulada con Minedu, con MINAN y con las direcciones regionales de educación, de tal manera, ay, perdón, de tal manera que los directores estén informados de que deben promover la segregación y el almacenamiento temporal de residuos aprovechables, ¿no? Y bueno, posterior a ello es el gobierno local quien realiza pues la recolección selectiva y, de ser el caso, pues que estos residuos reaprovechables entren al ciclo económico y pues los residuos que no son aprovechables entren a la disposición final, ¿no? Entonces esa es la cadena de la gestión de los residuos sólidos. Muy bien, acá Delfín nos dice, ¿no? Lograr en los actores de la comunidad educativa el buen hábito del manejo de residuos sólidos. Es cierto, y también por parte de los gobiernos locales tenemos que promover que estas escuelas pues realizan una adecuada segregación de los residuos. Muy bien, ¿qué hemos logrado en el año 2023? Uy, perdón, creo que acá se nos fue los numeritos. Nos van a disculpar, no son 20, son 300 gobiernos locales que en el año 2023 realizaron el cumplimiento de sus compromisos. Disculpen, acá se nos pasó el número. Vamos a corregirlo por acá. Vamos a ver. Ah, vamos a ver, son 300. Ya, perdonen ahí que se nos había pasado. Son 300 gobiernos locales que han realizado, se han comprometido conjuntamente con los equipos territoriales de Jaliwarma para hacer el recojo selectivo de residuos sólidos o para capacitar también a la comunidad educativa para que realice una adecuada segregación. Me gustaría un poco mostrarle algunas fotos no las hemos podido poner acá, pero en el 2019, que también se está continuando ahora en una comunidad de Junín, también, una comunidad que estaba a 4 horas en lancha, se había promovido pues que bueno, primero se había encontrado pues que los residuos se tiraban al río, ¿no? Y en coordinación con los líderes comunales se logró que estas dos escuelas, perdón, 3 escuelas, inicial, primaria y secundaria, realicen la segregación de los residuos, los almacenaban en una comunidad, como le digo, a muchas horas de la ciudad, entonces había que entrar en vía fluvial hasta esas instituciones educativas. Entonces, ¿qué hicieron? Como era una comunidad indígena, en la Amazonía, realizaron una especie de caseta, y en esta caseta fuera de las escuelas, en el campo, se almacenaban los residuos, le habían puesto su techo, su toldito, y se había hecho esta caseta. Y en esta caseta se iban juntando los cartones, los plásticos, y se iban segregando y limpiando. De tal manera que, como era una comunidad alejada, 2 veces al año entraba la municipalidad con lanchas y recogía estos residuos segregados, ¿no? Entonces, esto es una estrategia que usó esta comunidad, por ejemplo, para entregar los residuos de tal manera que ya no se botaban al río, ¿no? Porque había un botadero cerca al río y cerca a la escuela también, ¿no? Entonces se logró pues que eso no sucediera, y son diferentes estrategias que nosotros podemos implementar. Bueno, y esta intervención que quería comentarles. Muy bien.
Ahora sí, ya vamos a entrar a la etapa final ya de nuestra presentación. Vamos a presentar un poco el Premio Nacional de Sello Municipal, la meta de equipamiento del servicio alimentario escolar, pero más que el premio de sello municipal, que en su momento de repente ustedes han recibido una capacitación, una asistencia técnica, nosotros promovemos como Jaliwarma el equipamiento del servicio alimentario, ¿no? Escolar. Entonces, como habíamos comentado, y es muy importante, acá no quería que se me escape un comentario de ustedes, voy a buscarlo por acá, a ver dónde está, a ver, vamos a buscarlo, uno de esos comentarios que sí me pareció muy interesante sobre el tema de equipamiento. Y acá, bueno, por ejemplo, Rocío, ¿no? Nos había comentado que Jaliwarma nos brindó una lista de instituciones educativas para implementar con utensilios de cocina y cada gobierno local, de acuerdo a su presupuesto, va a priorizar la atención, ¿no? Entonces, como les había comentado, es muy importante articularnos en diferentes acciones para mejorar el servicio alimentario y uno de ellos, y el más crítico, pues, es el equipamiento del servicio alimentario escolar. También está, pues, el tema de infraestructura y el de equipamiento, ¿no? Pero en este caso es el de equipamiento donde nosotros podemos brindar asistencia técnica, porque en el caso de infraestructura sí no podemos brindar asistencia técnica. Sin embargo, sí es importante, no deja de ser una de las temáticas más importantes que yo les invitaría como gobiernos locales y regionales a observarlos y de repente solicitar a Jaliwarma cuáles son las instituciones educativas que están más críticas en el tema de infraestructura, ¿no? Entonces, invitarlos acá sí. Y bueno, vamos a ver el tema de equipamiento, ¿no? Vamos a ver en qué consiste el equipamiento de las cocinas de las instituciones educativas que requerimos equipar. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Conocemos sobre el séptimo producto del sello municipal 2024? Realmente algunos lo conocen, algunos municipios que están dentro del sello municipal, otros que de repente no. Bueno, nosotros como parte del sello municipal tenemos un indicador, una meta, que es el producto 7 del sello municipal que promueve el equipamiento de las cocinas dentro de las instituciones educativas, ¿no? Vamos a mostrarlo. Ay, perdón. Y bueno, como parte del sello municipal, ¿no? La finalidad es promover que las municipalidades brinden servicios públicos de calidad, articulados y orientados a los resultados, permitiendo mejorar las condiciones de vida de la población en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Y el objetivo general es reconocer a las municipalidades que promueven y gestionan servicios públicos priorizados de calidad, articulados y orientados a resultados, permitiendo mejorar las condiciones de vida de la población en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, ya acá hay 1015 municipalidades, ¿no?, que han ganado el sello al menos alguna vez. Y bueno, acá hay indicadores de cumplimiento obligatorio, indicadores de cumplimiento también optativo, y hay una distinción que se realiza al cumplimiento, pues, de estos indicadores, ¿no? En el caso de Jaliwarma, vamos a ver. En el caso de Jaliwarma, tenemos un producto que es el equipamiento del servicio alimentario, que es un indicador optativo, pero que nosotros los invitamos a participar, ¿no? El objetivo del producto es contribuir a la adecuada ingesta de alimentos de los escolares de nivel inicial y primario en el ámbito nacional y de los del nivel secundario en el ámbito de los pueblos indígenas de Amazonía peruana, de jornada escolar completa y de formas de atención diversificada y otros modelos de servicio educativo en las instituciones educativas públicas, mejorando las condiciones de la preparación y el consumo. ¿Y cuál es la importancia del producto?
brindar mejores condiciones al Comité de Alimentación Escolar para realizar una gestión eficiente del servicio alimentario escolar, contribuyendo en las buenas prácticas de manipulación de alimentos y conservando mejor los alimentos. Esto permitirá promover mejores hábitos de alimentación en los escolares de los niveles inicial, primaria y secundaria. Y bueno, acá las actividades que se realizan para el cumplimiento, ¿no?, del producto 7 es la identificación de la situación de las instituciones educativas y la generación de compromisos. Entonces, acá se identifica conjuntamente con Jaliwarma las IES que se encuentran más críticas y donde se puede hacer, pues, eh, una, una incidencia y gestionar, pues, los compromisos de los gobiernos locales para implementar con equipamiento y menaje. Después se gestiona a través del gobierno local la adquisición del kit de equipamiento y de cocina y menaje para las instituciones educativas seleccionadas, ¿no?, por la municipalidad. Esto de acuerdo, pues, a una lista del kit que establece Jaliwarma. Y de ahí se monitorea, pues, el proceso de entrega de equipamiento de cocina. Este kit de equipamiento de cocina y menaje es de acuerdo a un rango de usuarios de cada institución educativa, y este kit básico, porque es un kit básico, ¿no? Se entrega, pues, cucharón, cucharas, jarras, coladores, juegos de tabla, abridores, trinches, ollas y cocina, ¿no? Cocina y vestuario para el personal también de cocina, que es muy importante. Entonces, hay un kit básico donde, pues, si cumple la municipalidad con la entrega de este kit básico, puede acceder al cumplimiento del producto número 7. Bueno, finalmente, si bien es cierto, el sello municipal es una forma donde los municipios pueden intervenir, no todos los municipios también participan del sello municipalidad, participan, perdón, del sello municipal. Hay Podemos equipar sin necesariamente participar del sello municipal, ¿no? Entonces, hay gobiernos locales que, es cierto, no están contemplados dentro de estos productos, pero sin embargo que también pueden equipar a sus escuelas para mejorar el servicio alimentario escolar. Hablábamos al comienzo de lo importante de la infraestructura y equipamiento. Entonces, por ejemplo, les comento otro caso de Junín, que en el caso de ellos, el gobierno regional está implementando una IOR, y en esta IOR, pues, está realizando la adquisición y el equipamiento de ambientes de cocina. Y esto dentro de Junín, ¿no? Y esto se va a hacer para 135 instituciones educativas pertenecientes a la región y que son parte de este proyecto de inversión, ¿no? Entonces, esto sí es una IOR y van a ser beneficiadas 135 escuelas. Entonces, por ahí se van generando diferentes iniciativas para la mejora del equipamiento dentro de la institución educativa. A ver, Irland nos comenta: lo que falta botiquín de primeros auxilios, extintores contra incendios dentro del equipamiento. Claro que sí. Recuerden que es un kit básico y esto es el kit mínimo, digamos, para que se opere dentro de las cocinas, pero también podríamos considerar otro tipo de cosas que son necesarias también para el equipamiento, ¿no? Esto es un equipo básico que mínimo, digamos, para que pueda prepararse los alimentos. Pero sí, claro que sí, los municipios podemos considerar otros implementos adicionales, ¿no? Entonces, hasta acá es importante reconocer que tenemos un rol muy, muy, muy importante como gobiernos regionales, como gobiernos locales para la mejora del servicio alimentario. Podremos de repente seguir enumerando algunas otras intervenciones. Por ejemplo, les comento, en Tumbes en algún momento faltaba agua y entonces en las instituciones educativas agua segura es crítico en Tumbes. Entonces, el gobierno local, no recuerdo ahorita el nombre, implementó con tanques elevados que los iba, pues,
digamos, equipando progresivamente dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, con cisternas, tanques elevados, de tal manera que los chicos tengan agua segura dentro de la institución educativa. Hay gobiernos locales también que implementan huertos escolares para la complementación del servicio alimentario con alimentos frescos. También ahí había una pregunta, ¿no? ¿Era responsabilidad de la institución educativa? No, en realidad es una responsabilidad compartida de repente el implementar un huerto escolar, porque digamos que la escuela puede tener muy buenas intenciones de implementar un huerto escolar, pero va a requerir de semillas, de herramientas, pero también de asistencia técnica. Y muchos de los gobiernos locales tienen sus gerencias de desarrollo económico, también están las agencias agrarias que podemos promover a través de ellos la asistencia técnica a las instituciones educativas, porque muchas instituciones educativas quieren implementar pues un huerto escolar, pero no saben cómo hacerlo, y es la realidad, ¿no? Entonces, sí es importante brindarles la asistencia técnica. ¿Qué otras cosas o qué otras acciones de articulación de repente podemos identificar? Acá sí me gustaría escucharlos un poco antes de finalizar. ¿Qué otras intervenciones de articulación ustedes consideran que son importantes para mejorar la alimentación escolar, la implementación del servicio alimentario? Fortalecer las capacidades, los talleres de alimentación saludable a los padres. Brenda nos dice infraestructura. Esto sí es muy, muy, muy importante. Y yo los invito a ustedes como gobiernos regionales coordinar con las unidades territoriales del programa para identificar qué instituciones educativas eh, tienen déficit de infraestructura para el servicio alimentario, ¿no? Esto sí es muy importante. Ahorita no les puedo dar el dato de cada una de las instituciones educativas, pero sí sería importante coordinar con los jefes de unidades territoriales para que ustedes se puedan comunicar. Recuerden, tenemos una página web y en esa página web está toda la lista de funcionarios con sus correos electrónicos de los jefes de sus unidades territoriales, y ahí ustedes pueden buscar, pues, si es de Junín, si es de Ucayali, el jefe de unidad territorial, para que de repente les pueda enviar la lista de instituciones educativas que, digamos, están en condiciones críticas para la preparación de alimentos. Y de repente ustedes ayudar a la implementación, ¿no? Irland nos dice actividades lúdicas. Esto es muy interesante. Y ya que nos queda todavía un poquito más de tiempo, comentarles que hace unos días tuvimos un encuentro en Jaliwarma a través de World Vision, un encuentro con niños y adolescentes que eran usuarios del programa y eran niños líderes, bueno, en este caso, pero fue muy, muy, muy interesante escucharlos, su percepción referente al programa, ¿no? Y del servicio alimentario que brinda Jaliwarma. Y acá hacerles la invitación de también escucharla a los usuarios, más que a los directores, a los padres de familia, que también es importante, a los escolares. Y muchos de estos escolares nos decían que no conocían el programa, cómo funcionaba, les pareció muy interesante, pero una de las cosas que nosotros promovemos, y de repente Ronald también lo tocó, en la temática del día miércoles, era que los niños necesitan recibir el desayuno escolar antes del inicio de clases. Entonces, los niños nos decían, pero en mi escuela nos dan el desayuno escolar recién a las 10 de la mañana y muchos de mis compañeritos llegan y no tienen que comer en la casa, o se les brinda un tecito, no tienen alimentación, y ellos estaban muy preocupados por ello. Entonces también es desde los gobiernos locales hacer la supervisión, el seguimiento a las escuelas para que los directores entreguen los alimentos eh, antes del inicio de clases, hacer esa vigilancia social como parte de la comunidad, y también a los gobiernos regionales, emitir normativas, la vigilancia para que pues los directores cumplan con la entrega de alimentos dentro del horario establecido, ¿no? Porque cuando veíamos con Ronald los objetivos del programa, era pues
uno de los objetivos es que el niño mejore la atención en clases. Y pues si le damos el desayuno a las 10 de la mañana, han perdido 2 horas que pudieron tener una mejor atención en clases si es que hubieran recibido un desayuno escolar, ¿no? Muy bien, entonces solamente quería hacerles ese pequeño comentario. Bueno, a ver qué más nos comentan. Zulma nos dice, un buen ambiente para capacitación en alimentación saludable. Talleres de infraestructura, nos comenta María Gertrudis. Irland dice orientación que requieren, entendería, también los comités de alimentación escolar, o simplemente orientarlos también a ustedes cuando ustedes lo requieran. Sesiones demostrativas para la preparación de alimentos nutritivos. Esto sí es muy, muy, muy importante que lo podemos realizar de manera cogestionada, nos dice Sonia. Irland nos dice charlas de difusión. Pilar nos dice que los coordinadores cumplan con su función de salida de campo a cada provincia, ya que cuentan con presupuesto. A ver, acá Pilar de repente nos comentas después de repente los coordinadores de Jaliwarma o ahí nos comentas un poquito más para poderlo entender, ¿no? Fátima nos dice sesiones demostrativas con productos nutritivos de la zona. Violeta dice brindar talleres a niños, lo importante que es la alimentación para evitar que boten los alimentos que se les sirve. Claro, Violeta, eso es muy, muy importante y que podemos también hacerlo desde los gobiernos locales, dentro de los programas de repente de alimentación saludable, ir a las escuelas y promover que los chicos de una manera lúdica aprendan la importancia y de repente conjuntamente con los monitores de gestión local incentivar el consumo de los alimentos, ¿no? Actividades de pasacalles. Nos comenta Isla que cada encargado de cada programa se nos capacite según nuestra realidad, ya que en Arequipa tenemos variación de clima y diversidad de la realidad. Eso sí es importante. Vamos a leer, no sé si voy a leer todos los comentarios ya finalmente, sesiones demostrativas, talleres, a ver qué más, firmas de convenio entre los 3 niveles de gobierno. Y bueno, acá Carla dice que es cierto, no todas las realidades son iguales. Yo les he hecho una pequeña muestra, pero sí es importante que a nivel territorio nos juntemos todos los actores y brindemos soluciones de acuerdo a nuestras realidades también. Y a ver, acá Amalia nos da un aporte también muy interesante, que los niños aprendan a preparar sus alimentos con los productos que brinda Jaliwarma en un espacio adecuado dentro del centro educativo, de repente que hayan actividades mini chefs, ¿no? Con alimentos realmente para incentivar el consumo. Talleres de nutrición con la posta médica, dice. Exacto, ya que ellos cuentan con profesionales, tenemos que articularlos. Entonces, bueno, acá, y bueno, vamos a ver ya finalmente, pues agradecemos mucho, muchos comentarios. He tratado de leer todos los comentarios que ustedes han puesto en el chat. De verdad que estoy muy contenta de la participación de todos los colegas. Espero de repente haberles alcanzado todas las experiencias de articulación que tenemos. También hay mucho más que de repente podemos coordinarlo con los gobiernos, perdón, con los jefes de unidades territoriales, pueden acercarse también y coordinar de manera más cercana de acuerdo a la realidad de nuestro territorio, ¿no? Finalmente, pues, acá quería mostrarle una foto. Esta foto es muy, muy, muy bonita con uno de nuestros usuarios, ¿no? Que reciben, pues, alimentos frescos complementados, pues, con los alimentos que brinda Jaliwarma. Y es muy, muy simbólica para nosotros, ¿no? Entonces, el trabajo articulado entre el gobierno local, el gobierno regional, Jaliwarma y todos los actores en territorio pueden mejorar, pues, nuestros servicios, ¿no? El servicio del Estado es el servicio integral que podemos brindarlo también de manera conjunta, ¿no? Y vamos progresando, vamos aprendiendo, vamos mejorando también los servicios de manera conjunta. Y esto va generando experiencias. Recuerden que muchos de los programas sociales han nacido de iniciativas que se tuvieron en algún momento en pequeñas, un ejemplo es Cunamás, ¿no? Que en algún momento fue una iniciativa en una ONG primero y después fue escalando, escalando y después se convirtió en un programa social que se ha ido transformando, ¿no? Entonces, todos
digamos, las grandes iniciativas nacen, pues, o los programas sociales nacen de pequeñas iniciativas que con el tiempo van mejorando. Entonces, necesitamos, pues, de la participación de todos los niveles de gobierno para mejorar los servicios del Estado. Entonces, invitarlos a ellos y finalmente, pues, darle a ustedes las gracias por su participación. Ha sido un muy bonito grupo que ha participado mucho y pues agradecerle a cada uno de ustedes. Eh, Eduardo, no sé si tenemos ahí de repente unas palabras finales para el grupo, para el equipo. Sí, muchísimas gracias por tu ponencia. Creo que sí ha habido bastante participación y eso me alegra. Excelente todos por su tiempo e inversión. Sé que estamos viernes y ya queremos irnos a casa, pero de verdad que toda la información que hemos recibido hoy día es muy valiosa para que nuestro desempeño y poder cada vez crecer un poco más. Agradezco mucho tu participación. Les hago recordar, no se olviden, el día de mañana termina o es el último día para que puedan subir sus trabajos, su agenda territorial social y también mañana va a estar disponible a partir de las 8 de la mañana la evaluación para que puedan responder. Es una evaluación que va a constar de 10 preguntas. Para marcar, así que por favor asistan, nos va a tener todo el día hasta las 11:59 de la noche. Les agradezco mucho, que tengan excelente noche y excelente fin de semana. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.